Entró, pero todavía no están hablando. Bien, creo que estamos ya la mayoría. Les estaba comentando que hay que tomar en cuenta que cuando se comienza a desarrollar esta película, mundialmente se está en el año 41, en pleno desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos todavía no había intervenido, ¿no? Pero ellos ya se van preparando para la guerra. Entonces, lo que les decía, no hay grandes desplazamientos y el cine se comienza a hacer en estudios. Por eso también es que el manejo y el desarrollo del cine negro es justamente en los años 40, 50, porque toda esta producción se comienza a desarrollar en los estudios cinematográficos, ¿no? Eso dio impulso, ¿no? al desarrollo de determinados géneros. Otra cosa importante que se dio en esta época es que se comienza a desarrollar toda la tecnología también con respecto al cine, es decir, los lentes, la infraestructura, ¿no? Los movimientos de cámara para ser más fluidos. El haber trabajado en un estudio le permite a la industria comenzar a desarrollar ciertos artefactos que van después a apoyar toda la producción. Es decir, los dollies, las grúas, todo eso permitió el trabajar en el estudio, que se vayan construyendo cierta infraestructura que permite desarrollar el lenguaje audiovisual, ¿no? No era lo mismo el estar trabajando en exteriores con una cámara fija que trabajar en el estudio. En el estudio, como se tenía que mover la cámara y para no estar tan estática, es que justamente se comienzan a desarrollar estos objetos, ¿no? Del cine, que son parte del cine, como son las grúas, el dolly, ¿no? Bueno, para la gente que no está muy familiarizada con el cine, el dolly es este carrito que nos permite empujar la cámara hacia adelante, hacia atrás o girar, ¿no? Sobre una riel. Sobre una riel se coloca el dolly, ¿no? Y justamente se pone la cámara encima para hacer determinados movimientos. Una grúa es eso, es un soporte en donde se coloca la cámara y nos permite hacer determinados movimientos de cámara, ¿no? Tomas desde abajo o tomas desde arriba. Entonces, esto permitió desarrollar justamente el lenguaje audiovisual. Otro dato que les puedo dar de esta película es que comienzan también a desarrollarse, digamos, en Hollywood, la cuestión a ver, ¿cómo llamarlo? De los actores, o sea, los actores comienzan a desarrollarse ya a tener un cartel determinado. Entonces, las películas comienzan a valorarse de acuerdo a los actores que se utilizan en determinadas películas. Justamente, Humphrey Bogart era un actor, digamos, no tan conocido, pero a partir de esta producción es que comienza a desarrollarse y las casas productoras, especialmente norteamericanas, comienzan a valorar esto como imagen de pantalla. Entonces comienza a desarrollarse ya la influencia de los actores de utilizar determinados rostros en las películas. Y empieza justamente a partir de esta producción.
Bien, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que quisieran hacer? Sí, Edwin, por favor. Sí, maestro, buenas tardes, y compañeros, buenas tardes. Bueno, yo, escuchando su participación yo creo que el análisis que se está realizando durante de estas obras de cine, digamos, creo que lo que más me ha llamado la atención es lo que usted ahorita acaba de manifestar, ¿no? De cómo se va estructurando digamos, una película en base a sus personajes, en base al protagonista, al antagonista, el conflicto, el inicio. Bueno, en base a eso yo creo que usted conoce ya el lenguaje técnico y pues sería mucho mejor para analizarle desde este punto la estructura mismo de una obra para nosotros, bueno, en mi caso personal, no, yo respeto el criterio de los compañeros, para analizar una obra y comprenderlo, porque si bien es cierto lo que usted ha manifestado, se, se, se relaciona muchísimo con la historia, con el tiempo, cómo se ha utilizado, por ejemplo, estos elementos que ayudan a la parte video, al audio, al video, entonces sí es muy importante, ¿no? Porque si comparamos una cámara de aquellos tiempos con una cámara actual, entonces vamos a ver muchísimo la diferencia en cuanto a la nitidez. Es igual en el sonido, el audio. Tenemos equipos en la actualidad que son muy sofisticados, micrófonos que captan pero el mínimo sonido. Entonces, yo creo que por ahí sería para nosotros tener un conocimiento un poquito más técnico de lo que es la estructura mismo de una obra, ¿no? Claro, lo que usted nos indica respecto de las películas, sí, también es importantísimo porque está en base al guión, a lo que el autor nos quiere transmitir a través de esa obra, ya que se relaciona mucho con la vida misma, con la realidad, ¿no? Eso es lo que en las películas se trata de que sea lo más real, lo más parecido a cómo pasó, cómo fue. Y en base a eso, pues yo me ha gustado mucho esa partecita que usted ha topado respecto de ya la estructura mismo de una obra y bueno, sería mi sugerencia. Gracias, maestro. Gracias, Edwin. ¿Alguien más que quisiera decir algo? ¿Quisiera aportar? Eh, lo que me recordó es alguna vez, igual en algún taller que di, una idea que surgió es justamente con esto, coger las películas que están basadas en libros y hacer un análisis del texto literario y de la película. Ese es un seminario o un taller que algún rato quisiera hacer con la participación también de escritores y de cineastas, porque es interesante esto, el tema de las adaptaciones. Y es curioso que en el cine muchas películas que han tenido éxito, que han pegado, son basadas en textos literarios. Y un poco, ¿por qué? Porque un poco lo que decía Francisco, en la década de los 50, 60, la gente consumía, y bueno, en el 40 también consumía mucho esta literatura policíaca, ¿no? Acá también en Ecuador, yo me recuerdo, mi papá tenía estos folletines, estos libretines eh, del género policíaco, del género de misterio. Recuerden ustedes también todo lo de Agatha Christie, era muy consumido esa literatura. Entonces, sí, el cine sí se basó, como vimos desde
los primeros momentos, desde el viaje a la luna, ¿no? Que está en esa primera película, sí se basó mucho en los textos literarios, porque la literatura funcionaba, la literatura atrapaba a la gente. Lamentablemente, hoy en día, nuestros chicos, nuestros jóvenes y muchos personas no leen, están alejados de la lectura y solo se consume eh, el bombardeo audiovisual que ahora tenemos, no solo en televisión, en las redes, en el internet. O sea, en la actualidad nos llegan una cantidad de imágenes que realmente algún rato yo leí un texto que decía nos están intoxicando visualmente con tanto bombardeo de cosas que a veces no tienen mucho sentido, ¿no? Y esto es lo que estamos consumiendo. Y bueno, eso será parte de otro análisis. Si no hay ninguna otra pregunta, ningún otro comentario, entonces voy a pasar a presentarles el trabajo este de la Cinemateca Nacional. Eh, esta es una película de ficción realizada en los años 30, ¿no? Y que se llama El terror de la frontera. Dura 5 minutos porque es lo que se ha rescatado. Entonces, quiero enseñarles y después igual vamos a hablar tanto de la película como de los géneros.
Bien, esa es la producción que quería enseñarles. Fue realizada en 1929, se llama El, El terror de la frontera. Es, si ustedes quieren, el primer western ecuatoriano, ¿no? Que se realizó y, y esto es el material que se ha rescatado, se ha recuperado. Igual todo esto no tiene sonido porque, como ustedes saben, en esa época se grababa separado la imagen del sonido, ¿no? Y después en un proceso óptico se incluía en la película el sonido. Eh, entonces, generalmente lo que se ha preservado es más la imagen, pero el sonido, como era aparte, no, no se ha podido rescatar. Eh, Más allá del hecho histórico de ser una de las primeras ficciones, no es la primera ficción, porque como les había comentado en reuniones anteriores, Augusto San Miguel fue el primer cineasta ecuatoriano en la ciudad de Guayaquil que comenzó a hacer ficciones, inclusive antes de 1920, pero lamentablemente no se ha conservado nada de ese material. Esto es lo primero que tenemos, digamos, en ficción que se estaba haciendo en el país que se ha podido conservar, ¿no? Es interesante porque hay pues una producción grande de lo que podemos apreciar, hay un grupo grande de vaqueros, ¿no? Tengo entendido que esta producción la filmaron por Ambato, ¿no? En alguno de estos sitios, no tengo el punto exacto, pero, pero sí es una gran producción. Las actuaciones, bueno, son incipientes, ¿no? Porque igual estaban empezando, pero sí, se comenzó a hacer estos pequeños pininos en el cine acá en el país. No sé si alguien quiera comentar algo, quiera eh, preguntar algo con respecto a esta pequeña producción que acabamos de ver. Sí, esa producción que acabamos de ver se ve así a cuadros porque por el proceso de recuperación que se perdieron quizás algunas de las secuencias, o es que se grabó realmente con esa intención que saliera así a cuadros, o era por el tipo de cámara que usaban que se ve de esa forma. Bueno, primero es todo lo que se ha podido rescatar. Seguramente era una producción mucho más larga, pero esto es lo único que se ha podido rescatar. Sí, los movimientos de cámara que se ven no son muy fluidos. Seguramente era una cámara grande y quisieron cámara en mano ahí. Por eso también no es, digamos, no es una producción muy cuidada en los detalles. Pero sí, estos 5 o 6 minutos es lo único que se ha podido rescatar de esta producción. Mario, ¿quería decirnos algo más, por favor? Sí, claro. Sí, por favor, me parece a mí importante, no estoy sobre el año, no sé si lo mencionaste, supongo que es por los años 30. Me parece que es un salto importante de lo que se vio de las películas actuales anteriores, que eran apenas documentales o que se filmaba en ciertos sectores. Esto me parece importante porque es un intento, hasta donde entiendo, el primer intento por hacer una película con argumento. No obstante, no deja de sorprenderme por qué hacemos una copia de las películas norteamericanas estando en Ecuador. No sé si queríamos competir, que es imposible con la industria norteamericana, o era la mentalidad de la gente de sentirnos norteamericanos cuando podría haberse hecho algo de pronto más ecuatoriano o más latinoamericano, ¿no? O sea, tengo esa inquietud porque por un lado me parece chévere que se pueda utilizar ya eso para hacer cine por fin, ¿no? Ya buscar un argumento, pero por otro lado me parece visible el intento de remedar a otra cultura
cuando realmente nosotros tenemos cosas muy ricas aquí para hacerlo. Yo quisiera compartir estas dos reflexiones, Carlos. Sí, Mario, muchas gracias. Sí, efectivamente, yo creo que es la influencia un poco del cine que se veía en esa época, ¿no? El cine que llegaban acá a las salas de cine seguramente fueron las primeras producciones de vaqueros. Acuérdense ustedes que una de las películas más famosas y que se han difundido es Asalto al Tren, que es una película de vaqueros hecho en 1924. Entonces, yo creo que a partir de eso, en Estados Unidos, no, más antes, porque esta creo que se hicieron en 1920 o 22, Asalto al Tren, porque inclusive Eisenstein hace un análisis de esta película, ¿no? Para sus reflexiones. Entonces, este es un poco el cine que a nivel mundial llegaba a las diferentes latitudes. ¿Qué creo yo que pasaba? Que nosotros vivíamos en esa época, años 20, años 30, como siempre mirando hacia el norte, hacia lo que nos llegaba del norte. No somos una sociedad como, por ejemplo, digamos, la sociedad rusa o soviética en esa época, que comienza a hacer sus propias historias, sus propios géneros cinematográficos. Igual pasa en Francia o en otras latitudes que quieren afirmar su cultura, su nacionalidad a través del cine. Nosotros, lamentablemente, en esa época creo que no había la perspectiva o la visión que tenemos desde la actualidad. Las primeras cosas que se comienzan a hacer con un sentido ya más nacional, digamos, vienen a partir de los años 60 en el cine ecuatoriano, ¿no? Que se comienzan a hacer cosas igual adaptadas de la literatura en el cine. Y en los años 80 es que viene una producción de Jaime Cuesta, Dos para el Camino, que realmente es algo ya más propio de lo que se hacía en ficción. Dos para el Camino yo creo que comienza a generar ya otra visión más de identidad del cine ecuatoriano. Igual es, digamos, una película que no ha tenido mucha trascendencia, porque fue hecha igual con pocos recursos. Jaime Cuesta fue un cineasta que apoyó mucho el cine nacional, pero fue un autodidacta, ¿no? Él comenzó a hacer cine porque su padre tenía una cámara y filmaba los noticieros para el gobierno. Entonces, como su padre tenía una cámara y filmaba los noticieros para el gobierno, Jaime Cuesta aprendió a hacer cine y es un poco cómo se han formado los cineastas en el Ecuador. Igual, Tramontana en Guayaquil, él tiene muchos documentales. ¿Por qué? Porque hacía muchos comerciales o muchos institucionales en Guayaquil para las diferentes empresas y también para el gobierno. Ese fue un poco el desarrollo. Entonces, estos ejemplos que tenemos, digamos, antes de esa época, son esos, son experimentos, digamos, de los cineastas de esa época que querían hacer cine, pero su referencia sí era el cine norteamericano que los llegaba, seguramente por eso quisieron hacer un western, pero al estilo nacional. Entonces, yo creo que sí es importante que tengamos esa visión crítica, pero también nos ubiquemos desde dónde tenemos esa visión. O sea, en la actualidad sí podemos ver qué es lo que han hecho, pero en esa época no había las reflexiones que tenemos en la actualidad. Bien, ¿alguien más quisiera comentar, preguntar algo, aportar algo de pronto con respecto al texto, al de los géneros o a la película, tanto a la que vieron del Halcón Maltés como la que acabamos de ver?
Tan poco participativos ahora. Vamos con María Belén, por favor. Bueno, era respecto al texto de los géneros. Ajá, entonces, Perdón, no le escuchamos, María Belén. Creo que pasó algo con el sonido. Bueno, algo pasó con el sonido de María Belén, no le escuchamos. Bien, ¿alguien más que quisiera igual preguntar, aportar algo con respecto a los géneros o a lo de la película? Sí, vamos con Verónica, por favor. Sí, profe, yo, de acuerdo a lo que usted habló en sus últimas palabras, se me vino a la mente un texto que yo había leído ya hace algún tiempo. Es de San Ginés y no sé si quizá usted lo ha leído, pero habla de un cine que se da en Latinoamérica, que es un poco como participativo, o sea, que es desde las comunidades, como que ellos también filman o algo así. ¿Esto se da en Ecuador en algún momento? Sí, el texto justamente se llama Por un cine junto al pueblo, de Jorge Sanginés. Yo tuve en mis primeros años, mis pininos en el cine, tener la oportunidad de trabajar de asistente de producción en una película que se filmó acá en Ecuador. Y sí, por ejemplo, Fuera de aquí, es una película que Jorge Sanginés la filmó aquí en Ecuador y otra también, no recuerdo ahora el título, en la cual tuve la oportunidad de participar y que sí, filmaba justamente en las comunidades indígenas y en donde el protagonista era todo el pueblo, ¿no? No había, o sea, romper la teoría un poco de Jorge era romper la hegemonía de este actor individual, del Chullita, sino que en América Latina deberíamos hacer un cine más comprometido con la sociedad, en donde el pueblo tenga mayor participación. Por eso es que inclusive los planos en la mayoría de películas de Jorge Sanginés son planos abiertos, son planos en donde incluye a la totalidad del paisaje y de los personajes, ¿no? En los últimos años sí se ha comenzado a revalorizar, digamos, este cine, aunque también yo creo que sí tenemos que ser críticos. Sí faltaba también rigurosidad, digamos, dramatúrgica en estas historias para que tengan también su efectividad. Yo creo que ante todo uno tiene que comunicar, ¿no? Y puede expresar cualquier tema, pero también tiene que pensar en el público. Y el público eso le interesa primero que le conmueva, que le llegue. Yo creo que el arte sobre todo es eso, el arte sirve para sensibilizar sobre cualquier tema, sobre cualquier aspecto, pero para que sea efectivo este arte, primero tiene que estar bien hecho, bien construido. Eh, por ejemplo, una pintura de un pintor que quiera expresar, no sé, la violencia, pero está como mal realizada, no va a tener la misma efectividad que una obra de un artista que esté bien pensada, bien elaborada y que tenga un impacto sobre el espectador. Yo creo que todo el arte funciona así, tanto el cinematográfico, el literario, las artes visuales, ¿no? Siempre tienen eso, que sensibilizarnos y tiene que impactar y tiene que estar bien realizado. No sé si alguien más quiera participar, quiere decir algo. Muchas gracias, profe, me ayudó bastante. Ya. Vamos con Edwin, por favor. Gracias, maestro. Acotando sus palabras, yo creo que para que una obra sea de impacto, sí se debería tomar mucho en cuenta
el talento del artista, digamos, al momento de expresar sus acciones en cuanto a los papeles que tenga dentro de la película. Y es, es- esa es una cualidad muy importante para transmitir al público el sentimiento, ¿no? Lógicamente hay artistas muy talentosos que han surgido en las películas a nivel de todo el mundo, pero es justamente eso, esa característica especial de ser artista y transmitir los sentimientos, acorde al papel que le tocará pues, demostrar ante el público. Eso nomás, maestro, gracias. Gracias, Edwin. Vamos con Mario, por favor. Gracias. Es respecto a los géneros. Me pareció muy interesante y muy didáctico el tema de los géneros de cine, pero también me ha provocado algunas inquietudes. Por ejemplo, las películas que más éxito tienen hoy, no sé exactamente qué género ponerlas, porque no son ni policiales ni bélicas, sino son lo que llamaríamos, como se dice, películas de acción. Por ejemplo, todas estas famosas secuelas de Rápidos y Furiosos o las secuelas de los Vengadores, los Avengers, este tipo de películas que no las ubico exactamente en qué género, tal vez de acción o tal vez películas fantásticas, no son ni ciencia ficción ni bélicas ni nada, son una mezcla de todo. No obstante, son los que más éxito tienen, porque eh, lo que buscan es simplemente emocionar a la gente, especialmente a la gente joven. Entonces, eso también sí creo que es importante reflexionar que por lo menos en las películas que tienen éxito aquí en Ecuador y en buena parte del mundo, básicamente ya no se respetan sus géneros que de pronto antes habían en el cine. Sí, yo creo que efectivamente sí hay películas muy buenas, pero lastimosamente las que tienen las mayores ganancias o las más populares son estas que solamente tienen pura adrenalina, pura acción y un drama y un argumento pues pequeñísimo, que inclusive las acciones no, casi no actúan, sino solamente se ve este tipo de persecuciones o cosas de ese tipo. Y por otro lado también una inquietud respecto al cine ecuatoriano. Eh, yo recuerdo cuando era muy joven que vi esta película Dos por el Camino, pero me acuerdo que me contaban que antes habían hecho algunas otras películas en Ecuador, pero básicamente creo que en Ecuador se hacían películas como mexicanas con artistas mexicanos, como, no sé, artistas de moda de esa época, y creo que le tomaban el Ecuador como un escenario más donde hacían la película, en el Hotel Quito o en Guayaquil, y de pronto películas con el Tres Patines o no sé si con esos artistas famosos, ¿no? Pero me parece que a partir de Dos para el Camino, que fue una de las películas que yo la vi, empieza un poco a desarrollarse el cine ecuatoriano. Pero mi pregunta iba más allá de eso. Mi pregunta es, Carlos, ¿cuáles son los géneros más populares del cine ecuatoriano, de lo que se ha hecho aquí? Yo personalmente hasta las películas que he visto, algunos que me han interesado mucho, no les ubico exactamente en qué género estén. Porque yo, por ejemplo, recuerdo, no estoy seguro del título, una que me interesó bastante que se llamaba Cuando me toque a mí, me parece que es, que habla de alguien que trabajaba en una morgue. Me parece muy interesante, pero no puedo ubicarle exactamente en qué género es. Sería interesante si tú nos puedes aclarar eso más o menos, cuáles son los géneros que más se han hecho en el Ecuador y de pronto esa película, qué género es. Eso nomás, Carlos, gracias. Gracias, Mario, por tu pregunta. Sí, efectivamente, en el Ecuador yo creo que, bueno, primero respondiéndote a lo anterior, por eso la autora en este texto habla de los subgéneros, porque de, no podemos hablar de un género, digamos, como lo que se hacía en los años 40, 50, sino que en la actualidad se mezcla mucho, ¿no? El cine de acción con el cine fantástico, con ciencia ficción o con de terror. Entonces, por eso ella habla de los subgéneros, de esta mezcla de diferentes géneros. Y efectivamente es eso, es una mezcla de géneros que no se llegan a definir con claridad, ¿no? Y que muchas veces el interés es netamente comercial el hacer esas películas. Yo inclusive me invitaron al estreno de una de estas de los Avengers
y o sea, no tiene ni pies ni cabeza, no tiene argumento, o sea, son películas que cuestan millones y en donde más se gastan en efectos especiales, en muchas cosas, pero las tramas y eso no tienen nada que ver, cogen solo a los héroes o superhéroes y les comienzan eso a dar ciertas funciones que ni siquiera ya es actuación, porque lo que más hay en esas películas es estos nuevos formatos de animación digital o de efectos visuales digitales, entonces es eso, es más bien un bombardeo de esa tecnología antes que contarte una buena historia. Volviendo a lo del Ecuador, yo creo que aquí no ha habido un desarrollo cinematográfico que nos permita decir hay géneros o subgéneros. Yo creo que aquí en el país sí se puede dividir en dos grandes clasificaciones, que es el cine documental, que se hace bastante en Ecuador, y un cine de ficción que ha tenido, digamos, un desarrollo vinculado también a la literatura. Acordémonos que, por ejemplo, La Tigra, esta película de Camilo Luzuriaga, está basado en el libro de José de la Cuadra. Y en su momento, cuando salió La Tigra, fue una película también de éxito. Tuvo más de 300,000 espectadores en las salas de cine. No. Dos para el Camino también le fue bien, pero por ejemplo, Dos para el Camino es comedia, ¿no? Entonces, sí hay que ver esto, digamos, que no ha habido mucho desarrollo como para definir. Por ejemplo, Ratas, Rateros y Ratones se enmarcaría dentro de un cine, digamos,